Buenas tardes, señores del jurado. Vamos a empezar con la exposición del tema que se tiene por título Medición de la confiabilidad de los sistemas críticos smartwatch para la predicción de la salud en personas vulnerables utilizando validación con BD. Los integrantes de esta investigación son Aramonte Indira, Chara Diego, Folkira Edith y Pacori Cristian. Buenas tardes, vamos a comenzar primero con la introducción. El tema en general es la salud, específicamente las señales que da nuestro cuerpo cuando se encuentra saludable o no, a través de las mediciones del smartwatch de uso cotidiano, desplazando instrumentos sofisticados. Nuestro trabajo realiza una medición de confiabilidad en los dispositivos smartwatch, los cuales tienen sensores capaces de medir estas señales, estableciendo valores que se consideren normales. Se hace la comparativa usando modelos matemáticos, además del uso del software BDM++, para usar la programación en un sistema crítico, el cual nos ayuda en el manejo y lectura de los datos ingresados. La investigación está hecha para servir de referente a futuros trabajos por si se escoge dispositivos smartwatch como instrumento de medición. Bueno, continuando, lo que presentamos, vamos a utilizar son los sensores del smartwatch que, bueno, cuenta con un sensor de frecuencia cardíaca, un acelerómetro, un podómetro y un sensor de impedancia bioeléctrica. Además, los indicadores que van a marcar estos van a ser los del porcentaje de grasa, la masa muscular, la masa grasa, el agua corporal, el metabolismo basal, la frecuencia cardíaca y el índice de masa corporal. Y como instrumento para medir la confiabilidad, vamos a utilizar el coeficiente del alfa de Cronbach, que acá presentamos la fórmula matemática, que vamos a utilizar más adelante, y bueno, los valores que se van a obtener, ¿no? de los indicadores. Bien, la propuesta. En la arquitectura se presenta que el sistema de smartwatch cuenta con 4 sensores mencionados anteriormente, los cuales recopilan información de uno o más datos, y el que procesa dicha información es el control del sistema. Este también nos permite enviar un mensaje de alerta. Siguiente. Los requerimientos. El requerimiento 1. El sistema almacena los valores de un usuario como su nombre, sexo, estatura, edad y peso. 2. El sistema realiza un control de salud al usuario. Para ello necesita las medidas capturadas por los sensores del smartwatch. Requerimiento 3. Se crea una alerta por cada indicador de salud registrado por los sensores. 4. El sistema debe realizar el control de salud al usuario de su masa muscular, masa grasa, agua corporal, metabolismo basal, frecuencia cardíaca, índice de masa corporal y sedentarismo. 5. El sistema almacena las alertas de las mediciones si están por debajo, entre o por encima del rango normal. El último es el sistema calcula el índice de masa corporal tomando los datos de estatura y peso del usuario. Siguiente, por favor. En el diagrama de clases tenemos 3 clases. El usuario, la alerta y control de salud. Un usuario puede realizarse un control de salud, por ello la relación es de 1 a 1. Por otro lado, un usuario puede tener 0 o varias alertas, y una alerta pertenece a un usuario. Bueno, vamos a continuar con las especificaciones formales. Como ya se había mencionado, se tienen 3 clases. La clase usuario es donde se almacenan los datos básicos de una persona, como su nombre, sexo, estatura, edad, peso. Asimismo, tiene una variable de control, el cual se encarga de realizar un control de salud utilizando la clase control salud. Y también almacena todas las alertas. Aquí se tiene un constructor en el que almacena los datos y se tiene el método realizar control en el cual realiza un control de salud teniendo en cuenta los indicadores, como es más grasa corporal, masa muscular, masa grasa, agua corporal, metabolismo, frecuencia cardíaca, sedentarismo y el IMC. Luego se tiene la clase alerta. En esta clase alerta se tienen los tipos de alertas que básicamente son los indicadores de salud, como ya se había mencionado, grasa corporal y los otros. Y también tiene un tipo de métrica que puede ser alto, que significa que está encima de los rangos normales, normal, que está dentro de los rangos, y bajo, que está por debajo del rango. Aquí se tiene un constructor, los métodos getters y el método datos, que básicamente devuelve las 3 variables que maneja esta clase alerta.
Por otro lado, se tiene la clase de control salud. En esta clase se manejan, recibe todos los datos que han sido capturados por los sensores. Aquí en su constructor recibe estos datos y los almacena. Luego se tienen métodos para cada uno de los índices para cada uno de los índices de salud, como es grasa corporal. Se tiene una alerta para grasa corporal. Aquí determina si su grasa corporal del usuario es alta, baja o normal, según el sexo. De la misma forma, se tienen los demás métodos. Para cada variable de control de salud, se ha creado un método, una alerta. En esta tabla es un cuadro resumen de los rangos de las variables del control de salud. Tenemos todas las variables, todos los indicadores, según el sexo y la métrica de medición. Aquí tenemos los rangos. Para la validación, se tuvo en cuenta los datos de 6 usuarios. Estos son mostrados en las dos siguientes tablas. En la tabla 2 se puede visualizar los datos que serán utilizados para crear los usuarios. Aquí se tienen los datos básicos como un identificador, un nombre, el sexo, la talla, la edad, el peso. Y en la tabla número 3 se tienen los datos capturados por los sensores y estos son utilizados en la clase usuario. Aquí se tienen los datos de los 6 usuarios y los índices. Tenemos aquí grasa corporal, masa muscular, masa grasa, su agua corporal, metabolismo basal, frecuencia cardíaca y las unidades de sedentarismo. Se creó la clase test para realizar la validación del sistema. Dentro de esta clase se crearon las pruebas necesarias para realizar una cobertura del 100%. Aquí se tiene la clase test. En el método run se crearon las pruebas necesarias para realizar una cobertura del 100%. Y vamos a utilizar los siguientes comandos. Utilizamos los siguientes comandos y luego con el último comando, que es rtinfo test.tc, nos devuelve la cobertura de cada método de cada clase y también la cobertura de todo el sistema. Se realizó la validación de las clases utilizando el intérprete de la herramienta BDM++ Toolbox. En la siguiente figura se muestran los resultados. Como se puede apreciar en la figura, se obtuvo un 100% de cobertura, lo que significa que se ha validado el 100% de la especificación. Bueno, continuando, ahora para el nivel de confiabilidad que hemos mencionado en un comienzo, que es el centro de trabajo, utilizamos el alfa de Cronbach, en lo cual tenemos la fórmula matemática y además tenemos el espectro en el que se debe ubicar el resultado que vamos a obtener, que va desde confiabilidad nula hasta confiabilidad perfecta. Siguiente. Ingresando los datos de nuestros 6 usuarios, hemos calculado las variancias, la sumatoria de las varianzas, la sumatoria de los ítems, según lo que nos pide la fórmula, y hemos obtenido un puntaje de 0.7783, lo cual entraría en el rango de excelente confiabilidad. Bien, conclusiones. En el trabajo se ha presentado la validación de las especificaciones formales y la medición de confiabilidad de un sistema crítico de smartwatch. Las especificaciones formales se desarrollaron en la herramienta BDM++, y para la medición de confiabilidad se utilizó el alfa de Cronbach, un índice usando para medir la confiabilidad. El análisis de cobertura que se logró alcanzar en la validación de las especificaciones es del 100%, lo cual incrementa la confiabilidad del modelo propuesto y reduce la ambigüedad que genera el lenguaje natural en la identificación de los requerimientos. Adicionalmente, el nivel de confiabilidad obtenido está dentro de la categoría excelente confiabilidad, con un resultado de 0.7783, lo que afirma que el sistema crítico de smartwatch es confiable para la prevención de la salud. El presente trabajo puede servir de referente para otros futuros donde se use el smartwatch como instrumento de medición. Gracias.